Buenas noches, amados. ¿Cómo están? ¿Están bien? Yo estoy felizmente agotado. Tengo la voz ya medio rota, permítanme. Pero qué privilegio haber estado con ustedes. Me he sentido usado, me he sentido honrado, me he sentido querido. Y me voy con algún kilito de más con esos asados que ustedes tienen, vamos. Pero hoy ahí con los pastores creo que vamos a cerrar con broche de oro el asunto y todavía nos queda una buena cena por ahí. O sea que... Sí, salgo mañana, amados. Entonces yo pienso que podemos cerrar bien el día domingo, ¿verdad? Es el Día de la Madre y todo el asunto. Es la última prédica que, al menos durante este viaje, yo voy a compartir con ustedes. Y me encantaría que pudiéramos cerrar con broche de oro todo este bonito tiempo, ¿no? El viernes veníamos o inaugurábamos las charlas diciendo que la Biblia no es un libro antiguo, tampoco es un libro moderno, simple y llanamente es un libro eterno. Y las verdades ahí contenidas son normativas para toda edad, para todo tiempo, para toda historia, no pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas, filosofías de turno. Y es verdad, amados, en medio de una sociedad que no tiene fe en el futuro, que no tiene ideales, donde las personas viven el presente y su realidad inmediata, donde se cumple el comamos y bebamos que mañana moriremos, usted y yo tenemos una esperanza por la que vivir y una esperanza también por la que morir. Y ese es Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. Entonces, dentro de esa riqueza tan preciosa que tiene la palabra, yo les quiero compartir algo ahí en el libro de Romanos. ¿Han traído ustedes la espada? Ahora ya con esto del iPad y demás la cosa, yo soy de la vieja escuela. A mí me gusta traer la vieja Biblia de siempre. Pero uno tiene que acudir al culto con la espada, sea en el iPad, en el celular o en papel, como a mí me gusta. Vamos al libro de Romanos, es un libro muy interesante. ¿Saben lo bueno del libro de Romanos? Como cualquier otra epístola de Pablo. Las epístolas de Pablo son muy interesantes. Pablo en sus viajes misioneros iba, predicaba el Evangelio, cuando se convertían las personas establecía un cuerpo de líderes y después se iba. Así las iglesias, por aquellos lugares por donde pasaba Pablo, fuera Roma, fuera por Galacia, quizá en Éfeso, de pronto en Tesalónica, Pablo llegaba, hacía su campaña evangelística, cuando las personas convertidas las dejaba, establecía un cuerpo de ancianos y se iba. Y así Pablo fundó todas las iglesias que nos figuran en las cartas, en las epístolas. Claro, cuando había algún problema en la iglesia local que superaba la capacidad del cuerpo de ancianos, estos tenían la necesidad de apelar a Pablo como apóstol para que viniese a mediar en la problemática local que se estaba suscitando. Es decir, cuando los ancianos ya no sabían qué hacer con un problema, llamaban al apóstol Pablo. Todas las cartas, todas las epístolas responden a problemáticas locales que se suscitaban fuera en Roma, en Tesalónica, en Éfeso, en Galacia. Y esas problemáticas, cuando llegaban a Pablo, porque sobrepasaban la capacidad local, Pablo enviaba las cartas. Todas las cartas que tenemos no son sino respuestas a problemáticas locales que la congregación, no pudiendo solucionar, le pedían al gran apóstol Pablo. Bueno, pues ¿cuál sería la problemática que se suscitaba en la iglesia de Roma? Y por la cual Pablo escribe la carta a los romanos. Miren, en la iglesia de Roma pasaba lo siguiente. Había una parte de la congregación que era judía. Y de pronto la parte judía, hombre, herederos de la ley, aquellos por los que primero vino Jesús, los primeros receptores de la fe, pues miraban con cierto desprecio a la otra parte de la congregación que estaba formada por gentiles. Por cristianos, decían los judíos, como que de segunda, como la rama injertada. Ellos el olivo perfecto y los gentiles la rama injertada. Así de pronto la congregación en Roma estaba comenzando a sufrir una división entre los gentiles que se creían con orgullo espiritual y miraban por encima.
los judíos, y miraban por encima a los gentiles, y los gentiles que también decían con cierta altivez, ya, pero Cristo no vino a salvar lo que ya estaba salvo, sino que fue el apóstol de los gentiles. Y se suscitaba un cierto espíritu de división en la iglesia de Roma. Entonces Pablo escribe la carta. Y lo que a Pablo le interesa enfatizar por encima de todas las cosas y en primer lugar es que ni por ser judío ni por ser gentil uno venía a la condición de ser salvo. Lo que le interesa a Pablo dentro de los primeros capítulos de la epístola es dejar bien claro que ni por ser judío, ni por ser gentil, porque la salvación no tiene que ver con herencia, ni tiene que ver con nación, tiene que ver con un corazón arrepentido, dispuesto a aceptar al Señor. Por lo tanto, cuando uno, si leyéramos, no lo vamos a hacer por el tiempo, pero Pablo desde el primer momento quiere enfatizar, por ejemplo, fíjense, capítulo 1, verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Fíjense lo que dice ahí en el verso 11 del capítulo 2. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y luego vuelve y dice, ahí en el verso... ¿Dónde estamos? Vaya, se me acaba de escapar el versículo que tenía ahí preparado. En fin, en los primeros capítulos, Pablo intenta enfatizar que uno es creyente no por herencia, no por linaje, sino por un corazón dispuesto a aceptar al Señor, independientemente de que sea judío, independientemente de que uno sea gentil. Y miren qué interesante, que de pronto Pablo, ahí en el capítulo 3, empieza a decir que no hay justo ni aún uno, para dejar bien claro y bien establecido que no es ni por herencia ni por linaje, y que no hay justo ni aún uno, y que todos venimos al conocimiento de Dios. Ahí está, verso 29 del capítulo 3, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y así Pablo deja bien establecido que tanto unos como otros son aceptados, unos por ser judíos y otros por ser gentiles. Y de pronto en el capítulo 5 Pablo empieza a hablar de los resultados de la justificación, de haber venido al conocimiento de Jesús, y empieza a hablar de la justicia, empieza a hablar de la paz, empieza a hablar de la esperanza. Y miren, de pronto ahí en el capítulo 6 Pablo dice o enuncia uno de los principales beneficios de haber venido a los pies del Señor: muertos al pecado. Fíjense, verso 6, capítulo 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren, así también dice en el verso 11 del 6, no tienen que buscarlo, yo voy a ir saltando hasta que nos detengamos ahí en Romanos 12. Dice en el verso 11 del 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Y el 14 enfatiza y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados, Pablo está diciendo que una vez que uno viene al conocimiento del Señor, el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. ¿Amén? Pues yo no estaría tan seguro. Porque miren, el mismo Pablo que dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. En el capítulo 7, verso 7, los que tengan Reina Valera del 60, observarán que hay un título en negrilla que dice, el pecado que mora en mí. Pero Pablo, ¿cómo es el asunto? Si nos acabas de decir apenas un capítulo atrás que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, ¿cómo ahora estás diciendo el pecado que mora en mí? ¿Saben por qué, amados? Porque el pecado hay que entenderlo en términos judiciales, donde tenemos a Dios en el trono de la gracia, como el juez supremo, donde tenemos a Satanás como el fiscal acusador, que delante del trono de la gracia exhibe un acta con el pecado de cada uno de nosotros, por el cual él nos tiene bajo su poder. Y entonces el juez dice, es correcto. El acta dice que el pecado, por el pecado le pertenece. Pero entonces entra en escena Cristo como nuestro abogado defensor, que con un alegato firmado por su propia sangre, de pronto declara, no,
ya no es tuyo, fiscal acusador. Yo he pagado el precio para que él sea del Padre, ahora le pertenece al Padre. Y entendiendo el pecado en términos judiciales, quiere decir que cuando uno viene al conocimiento de Cristo, el acta del pecado, la que legalmente nos ataba a Satanás, esa nos es quitada. Pero ¿acaso nos es quitada la tendencia a pecar? Lamentablemente no. Si la tendencia a pecar nos fuera quitada, no harían falta iglesias ni pastores, porque todos estaríamos santificados. ¿Saben algo? Dios no nos quita el poder pecar, pero nos da poder para no pecar. Dios no nos quita el poder pecar, pero nos da poder para no pecar. Y entonces el gran apóstol Pablo, el hombre usado probablemente como ninguno en la historia de la humanidad en la expansión del Evangelio, el gran apóstol Pablo pronuncia unas palabras, amados, que a mí me tranquilizan, porque veo que Pablo era como usted y como yo, un hombre sujeto a pasiones, pero que tomado por el Espíritu Santo logró extender el Evangelio como nadie a lo largo de la historia. Es el propio Pablo quien en esos versículos tan tremendos dice, capítulo 7, verso 15 y por ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el gran apóstol Pablo era un hombre de carne y hueso como usted y yo, sujeto a las mismas pasiones, sujeto a las mismas limitaciones, que de pronto tenía en su interior ahí cosas que quería, que deseaba hacer, pero de pronto su naturaleza carnal podía más. Y cuando yo leo estas palabras, respiro tranquilo y aliviado, porque no soy solo yo a quien le ocurre estas cosas. No soy solo yo quien de pronto tiene problemas en su interior. No soy solo yo quien lucha con tentaciones. El gran apóstol Pablo pasaba por las mismas penurias que usted y que yo. Y finalmente, Pablo ahí en el versículo 24 del 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La gran pregunta del apóstol Pablo era, ¿cómo puedo abandonar mi cuerpo carnal y pecaminoso? ¿Y cómo puedo pasar a hacer lo que tú quieres, Señor? ¿Cómo puedo sustituir carnalidad por santidad? Miserable de mí, ¿quién me librará? Miren, pero él mismo se responde, porque el siguiente versículo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo tenía la típica tensión que todo cristiano tiene entre su carnalidad y entre su santidad. Y entre la gran pregunta de ¿cómo puedo dejar de hacer el bien que anhelo? ¿Y cómo puedo hacer el bien que anhelo y dejar de hacer la carnalidad que hay en mí? Viviendo en el Espíritu, los que tengan Reina Valera del 60, ven que ese es el título del capítulo 8. ¿De qué manera puedo empezar a dejar de hacer lo que no anhelo y empezar a hacer lo que me toca? Viviendo en el Espíritu. Y mediante un proceso, amados, en el que usted y yo estamos, llamado la santificación, que va desde que nos convertimos al Señor hasta que nos vamos con Él o Él nos viene a buscar. En ese proceso estamos cada uno de nosotros, intentando sustituir carnalidad por santidad, Dios completando la obra en nosotros. Y ahora me acompañan al Romanos 12, porque ahí nos detenemos. Y yo quiero hablarles en esta noche, ese capítulo tan hermoso y tan conocido de Romanos 12. Quiero hablarles, miren, 3 exigencias de la santidad. Facilitas de recordar. 3 exigencias de la santidad. Comienza, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice la palabra
ruego que presentéis vuestros cuerpos. Eso se asemeja a un término militar utilizado en las centurias romanas, donde cuando el general en jefe o el centurión principal iba a pasar revista, los soldados tenían que presentarse en el patio de armas con lo mejor que tenían, con su uniforme de gala. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Así usted y yo, amados, cuando acudimos a la casa del Señor para rendirle culto al general de todos los ejércitos, tenemos que venir con lo mejor, tanto por dentro como por fuera, aportando lo mejor que tenemos y aportando lo mejor que somos. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué, hermanos? ¿Qué dice ahí la palabra? Sacrificio. Qué palabra tan impopular hoy en día. ¿Quién quiere oír hablar de sacrificio en una sociedad que le rinde culto al hedonismo? ¿Quién quiere hoy en día oír de sacrificio cuando todo es light, descafeinado, cuando ya no hay el trabajo necesario para conseguir las cosas? Cuando yo era jovencito teníamos unas huchas, unas alcancías, donde cuando uno quería comprar algo, iba ahorrando, iba metiendo ahí una monedita. Y así con el tiempo uno lograba la plata necesaria para conseguir algo. Era el proceso natural, cuando uno anhela algo, ir trabajando por ello. Hoy en día, si usted quiere algo, puede comprarlo a plazos y empezar a pagarlo además a partir de los 2 o 3 meses. No hay mentalidad de ahorro, sino de reemplazo. No hay mentalidad de proceso, sino de instantaneidad. Y lamentablemente, eso choca frontalmente, miren, con la primera exigencia de la santidad. Es el sacrificio. Bueno, pero alguno de ustedes puede decir, ¿pero cómo? Si el sacrificio ya lo hizo Dios de una vez por todas. Y es cierto. Pero miren, en la vida cristiana, aparte de algún milagro puntual que Dios quiera hacer, Dios trabaja en nuestras vidas mediante procesos. Dios no nos da frutos, nos da semillas que hay que plantar, regar, podar, abonar, porque Dios es un Dios de procesos. Y cuando Dios a lo largo del proceso de la santificación va trabajando en nuestras vidas, poco a poco vamos siendo conformados a la imagen perfecta que Él tiene de usted y de mí, en un proceso de sacrificio. Yo tengo un amigo que es psiquiatra, muy reconocido, es una eminencia en España, se llama Pablo Martínez. Tiene muchos libros. Y él dice, en la vida cristiana no hay soluciones. Y se queda un ratito ahí esperando a ver cómo reaccionan las personas. Porque mire, si de pronto no hay soluciones, pues no hay esperanza. Apaga y vámonos, que diríamos en España. Y él dice, no, en la vida cristiana no hay soluciones, hay salidas. Y explica la diferencia. Entonces él dice, la palabra solución hay que entenderla dentro de un contexto químico, donde tenemos a un químico con su bata blanca y entonces mezcla un líquido de un color en una probeta con un líquido de otro color y aquello de pronto, ¡pum!, se transforma de sólido a líquido o de un color a otro mediante un proceso puntual. Eso es lo que significa la palabra solución. Bueno, para que me entiendan mejor, cuando usted de buena mañana se toma su cafecito, usted coge azúcar, la echa en el café, le da 3 o 4 vueltas y químicamente hablando el azúcar se soluciona, se disuelve, pasa de un estado sólido a un estado líquido. En la vida cristiana no hay soluciones rápidas y automáticas, salvo la conversión y algún milagro puntual que Dios se complazca en hacer. Todo lo demás exige de nosotros un proceso de sacrificio. Por las cosas hay que pagar un precio. Y en ese precio y en la consecución de nuestra santidad, uno va siendo conformado a la imagen de Cristo. En la vida hay que sacrificarse, amados. Hay que sacrificarse para buscar al Señor cada día, para apartar un tiempo y sentarnos a los pies de Jesús. Hay que sacrificarse para dar buenas contestaciones cuando quizá lo que nos nace es otra cosa. Miren, yo soy lamentablemente de esos que pierden la santidad cuando van al volante. ¿Usted me entiende? Y de pronto veo a alguien que hace algo indebido y como que se me sube el indio, ¿verdad? Yo quisiera agarrar al tipo y decirle... Pero entonces, como llevo a María del Mar al lado, yo le decía a sus pastores que María del Mar a veces es como la secretaria del Espíritu Santo para mi vida. Ella siempre me confronta con mi realidad.
Y cuando a mí me apetecería bajar la ventanilla y decirle algo a aquel que hizo algo indebido, ella me dice, "Shh, que llevas el pececito detrás", porque yo llevo el pececito detrás, ¿eh? Y lo que hagas con tu conducta va a honrar o no a quien estás representando. ¿Y yo qué voy a hacer frente a la secretaria del Espíritu Santo? No tengo más que callar y decir, tienes razón, cariño. Así es. En la vida hay que sacrificarse. Y el sacrificio forma parte de ese proceso donde Dios poquito a poco va puliendo, va quitando, va cambiando, va limando asperezas en nuestra vida. Y mediante ese proceso Dios nos va haciendo cada vez mejores, pero no es fácil. Hay que pasar ese proceso de sacrificio. Y además dice la palabra, fíjense, que es un sacrificio vivo, porque Pablo, judío y heredero de judíos, Pablo fue educado a los pies de uno de los maestros más grandes del judaísmo de aquella época, el gran maestro Gamaliel. Pablo se sentía heredero también de toda la tradición judía, de todo el sistema sacrificial del tabernáculo. Entonces Pablo, cuando dice aquí que es un sacrificio vivo, santo y agradable, Pablo tiene en mente el culto sacrificial del Antiguo Testamento en el tabernáculo, donde de pronto había que matar un animal, tenía que morir, pero aquí Pablo dice, no queremos matar ningún animal. En todo caso, lo que queremos es sacrificar las tendencias pecaminosas en cada uno de nosotros. Y Pablo dice aquí que es un sacrificio santo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra santo? Yo creo que sí. Santo literalmente significa apartado para Dios, consagrado para el servicio de Dios, porque en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento uno se consagraba para Dios. Y es un sacrificio, dice, agradable. ¿Saben por qué? Porque en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, cuando un hombre cometía un pecado, llegaba ahí frente a la empalizada del tabernáculo y tenía que comprar un animal conforme a la gravedad del pecado que hubiera cometido. Compraba una paloma, compraba un cordero, compraba un carnero. Y entonces ese animal, el sumo sacerdote no, cualquiera de los levitas, que eran los únicos autorizados para ministrar en el tabernáculo, ponía las manos sobre aquel animal, simbolizando que el pecado de la persona que había pagado el carnero o la paloma o lo que fuera, el pecado se traspasaba al animal. Y eso se quemaba en el altar del holocausto. Se quemaba con entrañas y todo. Y subía un olor desagradable a Dios. Símbolo del pecado que se estaba expiando. Pero luego cuando el levita se lavaba las manos en el lavacro y entraba al lugar santo, ahí entre otras cosas había un altar con incienso. Y ese incienso subía en un agujero por la tienda del tabernáculo a la presencia de Dios como un olor agradable, símbolo del pecado que ya había sido expiado. Por eso Pablo dice que este es un sacrificio vivo. No hay que sacrificar nuestra vida, sino nuestro modo pecaminoso de vivir. Es un sacrificio santo que tiene como único objetivo apartarnos, consagrarnos para Dios. Y es un sacrificio agradable a Dios, porque usted y yo, cuando andamos en santidad, somos grato olor de Cristo. Y dice que ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es nuestro culto racional. Miren qué interesante. Yo siempre me pensé que el culto era venir el domingo a la iglesia, fuera por la mañana o por la tarde, estar un par de horas, irse y ya está. Y me di cuenta de que no. La palabra culto viene de cultivar. Y alguien que cultiva es alguien que continua y constantemente practica algo. Quien cultiva flores, continua y constantemente tiene que podar, tiene que regar, tiene que abonar. Porque el culto, miren, el culto de labios del domingo tiene que venir de un culto de vidas santas y santificadas. ¿Cuándo? ¿El domingo? No, de lunes a domingo. Y el culto implica que usted tiene que practicar en su día diaria, su vida diaria, todo lo que son los medios de la santificación, la oración, la lectura, y así uno va cultivando su vida. Además, fíjense que dice que es un culto racional. ¿Por qué no dirá culto sentimental? ¿Saben por qué? Porque las emociones son muy inciertas para anclar nuestra fe. Mire, hoy puede usted estar en la cumbre del gozo y mañana en el pozo de la desesperación.
¿Usted cree que el sol sale cada día? ¿Qué me cuenta? Claro que sale cada día. ¿Lo ve usted siempre? No. ¿Siente usted el calor del sol a veces? No. Tanto si lo siente como si no, el sol sale cada día. Así, tanto si usted siente la presencia de Dios como si por cualquier circunstancia no la siente tanto, Dios no cambia y usted tiene que creer en Él, porque la vida cristiana no es por emociones, sino por convicciones. Y yo creo en Dios tanto cuando veo su resplandor y siento su calor, y también cuando hay noches oscuras del alma donde no siento su presencia. Pero su promesa me asegura que Él está siempre conmigo todos los días de mi vida. Por eso es un culto racional. Por tanto, primera exigencia de la santidad, son tres nomás, el sacrificio. Segunda exigencia de la santidad, la separación. Fíjense que dice: no os conforméis a este siglo. Literalmente en griego, no os hagáis conforme al molde, conforme al esquema del presente siglo malo. Por tanto, la segunda exigencia de la santidad es la separación. Claro, porque cuando uno se santifica, santo quiere decir apartado para Dios. Cuando yo me aparto para Dios, me estoy separando de algo. ¿De qué se tiene que separar el cristiano, amados? De la ética, de las costumbres y de la moralidad del presente siglo malo. Por eso el cristiano tiene que diferenciarse, separarse, porque usted y yo vivimos contracorriente. Vivimos en una sociedad que promueve y aplaude valores que son podridos y contrarios a la palabra de Dios. Usted y yo vamos contra cultura. Esto es como los salmones. En Asturias nos congratulamos de tener los mejores salmones de toda España. Y es así. Y conocemos muy bien la historia del salmón. Mire, en Asturias, los salmones nacen en las aguas remansadas y tranquilas del curso alto de los ríos. Y cuando son unos alevines de apenas 3 centímetros, descienden río abajo y llegan ahí al mar Cantábrico, la costa asturiana, océano Atlántico, y salen a mar abierto. ¿Y sabe ustedes a dónde vienen? Saben jugar bien la partida. Vienen a la Tierra del Fuego, ahí por la Patagonia, sur de Chile y por ahí. Y en el viaje, esos alevines van creciendo. Y de pronto, cuando se aparean con otro salmón, regresan de la Tierra del Fuego, cruzando todo el Atlántico, regresan a la costa de Asturias. Y por un increíble sentido de instinto, saben exactamente por el río por el cual una vez siendo alevines descendieron. Y entonces comienza la verdadera lucha del salmón. Miren, en Asturias los ríos tienen unos saltos de agua tremendos, son aguas impetuosas, hay unas cascadas tremendas. ¿Saben lo que hace el salmón? El salmón tiene que nadar contracorriente. De pronto el salmón, cuando ve el primer obstáculo, el primer salto de agua, miren lo que hace. Se sitúa donde la corriente cae, donde el chorro de agua bate, se sitúa ahí y empieza a hacer así, con su aleta dorsal. Y de pronto da un golpe brusco, ¡pum!, salta. A veces supera la cascada, a veces no. El agua le echa para atrás, le da igual. El salmón se alinea frente al problema, aletea y salta. Y miren, así poco a poco y con mucho esfuerzo, el salmón logra llegar a las aguas remansadas y tranquilas. ¿Y saben lo que hace? Desova, cumple el ciclo de la vida, suelta las huevas allí en las aguas remansadas y tranquilas. Y a veces hay salmones tan exhaustos por esa tremenda batalla de remontar el río, que una vez cumplido su propósito, se dejan arrastrar medio muertos. De hecho, si yo les preguntara cuál es el único pez que nada a favor de la corriente, ustedes tendrían que decirme el pez muerto. Porque el resto de los peces y de los salmones
nadan siempre contracorriente. Mire, amados, su vida y la mía se parece mucho a la historia del salmón. Tenemos que remontar una corriente donde a veces enfrentamos cascadas que pensamos que no vamos a poder sobreponernos a ellas. Situaciones complicadas, enfermedades terminales, pérdidas de trabajo, problemas matrimoniales. Pero Dios nos asegura que si permanecemos fieles, que si enfrentamos los problemas creyendo que en Él sí somos capaces, nos da la fuerza y nos asegura que un día, más tarde o más temprano, también llegaremos a las aguas remansadas y tranquilas para vivir en el reposo de Dios. Pero hasta ese momento, su vida y la mía se ve atacada, se ve confrontada por esas aguas contrarias que a veces nos dejan sin aliento. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bueno, ya es un poco tarde y de pronto ya ustedes van teniendo un poco de hambre. ¿Les gusta la pizza? ¿A quién no le gusta la pizza? Yo creo que después de los italianos ustedes son los que más les gusta la pizza. Me parece que sus pastores esta noche me llevan por ahí a comer pizza o pasta. Está bueno, mientras haya un buen vinito para acompañarla, ¿verdad? María del Mar y yo pastoreamos por 5 años una congregación en la isla de Mallorca. Mallorca es un lugar muy turístico, una isla bellísima, pero es un lugar muy difícil de pastorear porque es un lugar de vacaciones, es un lugar de sexo, drogas y rock and roll. Es complicado pastorear allí. De forma que algún viernes que teníamos libre, con nuestro hijo Noel, nos gustaba tomar pizza y ver una película familiar. De forma que un viernes vamos a tomar pizza en la noche y yo no tenía cerveza. A mí la pizza me gusta tomarla también con una buena cerveza. No le hago ascos al vino tampoco. Primero una cervecita y después un vinito. Claro, como no tenía cerveza, bajo al restaurante que había debajo de la casa. Miren, entro al restaurante, viernes noche, me voy a la máquina que expende cervezas, echo una moneda, saco un par de latas y subo. ¿Qué pude estar en el restaurante? 5 minutos, no, menos. Cuando llego arriba, María del Mar me dice, hueles a tabaco. La secretaria del Espíritu Santo. Le digo, cariño, pero si solo hice que entrar al restaurante 2 minutos. Sí, ya sé, pero hueles a tabaco. ¿Saben por qué? Porque aunque yo no comulgue con el ambiente que había en ese lugar, viernes noche, mucho humo, mucho trago, mucho alcohol, mucha fiesta, aunque yo no comulgue con ese ambiente, yo no pude evitar, cuando entré en ese lugar, ser contaminado con parte del olor y del ambiente que ahí había. Cuando usted sale cada mañana al ambiente de este mundo, usted, por muy santificado que se crea, no va a poder evitar oler al ambiente de este mundo. Cuando usted sale a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana y regresa al mediodía o por la tarde, usted no puede evitar ser contaminado por parte de la ética depravada del ambiente de este mundo. No lo puede evitar, porque no somos del mundo, pero vivimos en este mundo. Por eso lo que tiene que hacer el cristiano, amados, es revestirse de la armadura de Efesios para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque si salimos al ambiente de este mundo desarmados, los dardos de fuego del maligno van a impactar nuestra vida. Usted ya sabe eso, ¿verdad? Un día yo vi un reportaje de los indios, no sé si era pigmeos o de pronto en el Amazonas profunda, y vi cómo trabajaban con las cerbatanas, hablando de los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Y entonces el indio iba por la jungla y buscaba le dicen ustedes puercoespín, ese animal con pinchos, ¿cómo le llaman? Bueno, pues eso. Y tomaba un pincho, ya tenía el dardo. Miren, luego se iba por las zonas húmedas y buscaba unas ranitas chiquititas, multicolores, que tienen aquí en el cogote una glándula hipervenenosa. Y entonces con el dardo, la espina, pinchaba la glándula e impregnaba el dardo del veneno letal. Luego el hombre tomaba una cerbatana tan grande como sí mismo, bueno, no era tan grande porque era un pigmeo, pero era larga, y el hombre metía
el dardo, y miren, de pronto iba mirando por ahí por los árboles a ver si veía algún monito que andaba por ahí saltando. Era tremendo el reportaje. El hombre levantaba la cerbatana, apuntaba y hacía... y al monito, ¡pum!, le impactaba el dardo y seguía saltando. No pasaba ni un minuto y el monito empezaba a tropezar y finalmente caía fulminado, porque el veneno letal entró en su torrente sanguíneo y acabó paralizando su corazón. Usted sabe que cuando sale desarmado frente al ambiente de este mundo, sin la armadura de Efesios, que solo se obtiene a los pies de Jesús, el enemigo le va a impactar con los dardos. Estos son muy sutiles, es un pequeño pinchacito, es una puerta abierta que usted deja al pecado, es el consentir con algo que para la sociedad puede ser bueno, pero para usted como cristiano no. Y así poco a poco, ese veneno letal de la apatía, de la religiosidad, va impregnando nuestras vidas. Y mire, puede ser que vengamos al culto o a la misa evangélica, que cumplamos todas las fiestas, traigamos la Biblia, pero estemos secos por dentro. Y así opera el enemigo cuando desarmados salimos al ambiente de este mundo. Por eso la primera exigencia de la santidad, amados, es el sacrificio, porque hay que sacrificar nuestra vida y nuestro modo de vivir para que la santidad de Dios sea implantada en nosotros. Por eso la segunda exigencia de la santidad es la separación, separarnos del ambiente, de las costumbres y de la moralidad del presente siglo malo. Y la tercera exigencia de la santidad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Miren qué interesante, la transformación, tercera exigencia de la santidad. La transformación es un término que en griego significa, usted lo conoce, significa metamorfosis. Eso es la palabra transformación en griego. Implica un cambio de adentro a afuera, un cambio desde el interior de la persona hacia el exterior. Bueno, usted sabe muy bien que el animal que ejemplifica a la perfección el proceso de transformación, ¿recuerdan cuál es? La mariposa, claro. La mariposa es un gusano arrastrándose por el suelo, que de repente, cuando siente que va a llegar su proceso de transformación, empieza a recubrir su propio cuerpo con una sustancia sedosa que al contacto con el aire se solidifica y conforma la crisálida o el capullo. Y después de un proceso lento, Dios es un Dios de procesos, finalmente lo que sale de ese capullo ya no es un gusano. Entró gusano, arrastrado, feo, y sale una mariposa, bella y hermosa, conseguida a través de un proceso, como les explico ahora, dolorosísimo de transformación. Entonces había un señor que criaba gusanos para que se convirtieran en mariposas. Y usted sabe, hay mariposas que cuestan mucha plata. Entonces aquel señor observaba que tenía un panel de capullos o crisálidas. Y observaba que cuando la crisálida o el gusano que estaba dentro, ya mariposa, quería salir, hacía grandísimos esfuerzos para romper aquel capullo. Pasaban muchas horas hasta que él veía que se empezaba a resquebrajar, que se abría por otro lado, y él veía cómo la mariposa, en un tremendo esfuerzo, iba rompiendo aquel capullo. Entonces el hombre, con una visión muy comercial, argumentó y dijo: bueno, si yo cojo una cuchilla de afeitar y voy cortando esos capullos o crisálidas, acelero el proceso de salida de la mariposa, primero la tengo, primero la vendo, primero obtengo plata. Y efectivamente el hombre se fue al panel de sus crisálidas y con la cuchilla empezó a cortarlas para facilitar que la mariposa saliera pronto. ¿Sabe lo que ocurrió? Sí, las mariposas salieron rápido, pero en menos de un día estaban todas muertas, no sabían volar. ¿Sabe usted por qué? Porque en el dolorosísimo proceso, donde la mariposa con sus propias alas tenía que ir rompiendo la crisálida, estas, sus alas, adquirían la fuerza y el temple necesario en sus músculos para, una vez roto el capullo, ser capaces de volar. Sin ese proceso dolorosísimo de ejercitar los músculos de sus alas, estos no tenían ninguna fuerza y cuando salieron sin sufrir el proceso, no pudieron volar.
Y así opera Dios en nuestras vidas, amados. Usted y yo somos gusanos, permítame la expresión. Somos gusanos, no nos merecíamos nada de lo que tenemos, pero Dios quiso hacernos mariposas. Y lo está haciendo mediante un proceso de transformación, de metamorfosis, que es doloroso, que duele, que cuesta. Pero Dios utiliza el dolor para enseñarnos verdades que de otra forma no seríamos capaces de aprender. Dios utiliza las circunstancias difíciles para conformarnos cada vez más a su imagen. Y todo lo que le acontece, amado, tiene un propósito en la mente de Dios. Hacer que usted deje de ser gusano y esté capacitado para volar como una mariposa. Nunca se asuste, nunca reniegue por tal o cual prueba, porque de ella Dios se sirve, ya que, como dice Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. De manera que ahí tenemos 3 exigencias de la santidad: sacrificio, separación y transformación. Pero ¿cómo se produce en efectos prácticos esa transformación? Dice la palabra: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Claro, usted sabe, usted y yo somos producto de lo que pensamos. Lo que usted piensa aquí se traduce en un sentimiento, se traduce en una acción, se traduce en un estilo de vida. Por tanto, la renovación de nuestro entendimiento es un proceso necesario para que acabemos haciendo lo que agrada a Dios. Usted tiene que estar continuamente renovando su mente, porque en nuestra mente continuamente entran pensamientos negativos, continuamente somos contaminados con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que oímos, y no hay otra fórmula. El enemigo lanza argumentos, y entonces 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra nosotros y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Miren, aquí está la clave, amados. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así se renueva un cristiano, porque el pensamiento se convierte en un sentimiento, este en un acto, y el acto se convierte en un estilo de vida. Tenemos que leer la palabra, así se renueva un cristiano. Tenemos que comer la palabra. Jeremías dice: fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de corazón. Hay que leer, amados. No hay otra fórmula de santificarse. Usted sabe, en España tenemos un refrán que dice que de lo que se come se cría. Miren qué cosa. En España decimos que de lo que se come se cría. Yo tengo un amigo que le gusta mucho la zanahoria. Miren, come zanahoria allá por donde va. Claro, la zanahoria tiene una vitamina que se llama la carótida, que es la que produce la melanina cuando uno se pone moreno y toda la cosa. Entonces, este señor comía tanta zanahoria que de pronto usted le miraba lo blanco de los ojos y ¿quiere saber de qué color lo tenía? Naranja. Usted le miraba las manos, sí, porque de lo que se come se cría. Usted le miraba las manos, la palma de las manos, y era naranja. Bueno, usted lo veía y decía: oiga, ¿usted tiene hepatitis? Y él decía: no, tengo carotitis, de tanta zanahoria que como. Porque de lo que se come se cría. Claro. Mi papá le encantaba el ajo. Tenía un botecito de ajo en polvo que se lo llevaba a cualquier sitio y a cualquier tipo de comida le echaba ajo. Claro, por el verano, en las noches de Sevilla, que podemos estar a más de 40 grados, usted sabe que por la noche sudamos como medio vaso de agua, al menos. Y usted suda de lo que hay en su cuerpo, ¿eh? Entonces, una buena mañana de verano, mi mamá se pone a airear las sábanas, ¿verdad? Y entonces empieza a oler a ajo. A ajo. ¿Saben por qué olía a ajo? Porque mi padre no paraba de comer ajo y como de lo que se come se cría, mi padre tenía ajitis. Ahora, ¿sabe usted lo que ocurre?
Cuando usted come la palabra, porque de lo que se come se cría, ¿eh? ¿Sabe usted lo que ocurre cuando la lee, cuando la mastica, cuando los nutrientes espirituales pasan a su sistema espiritual y lo nutren? ¿Sabe usted lo que ocurre? Que de lo que se come se cría. Y como lo que usted tiene que criar es el dulce fruto del Espíritu Santo, cuando usted come la palabra, va recibiendo amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Miren, amados, en esta vida no hay que tener carotitis ni agitis, en todo caso, cristitis. Coma la palabra y reciba los nutrientes. No hay otra fórmula. Por eso, la palabra es tan rica, amados, es tan clara en lo que nos dice, que tenemos que aprender a integrarla y a vivirla. De forma que Dios nos llama a vivir en nuestras vidas esos medios de la santificación, que son el sacrificio, la separación y la transformación. Cuando cumplimos con esa palabra, dice el libro de Romanos, que usted y yo entonces somos más que vencedores. Eso dice. Y dice, ya termino, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo nunca había entendido eso de ser más que vencedor. Y un día un pastor me lo explica y me dice, imagínate un combate de boxeo. Y digo, puchica, pero qué poco espiritual, un combate de boxeo. Y me dice, no, pero si es un deporte muy bíblico, ¿acaso no es más bienaventurado dar que recibir? Digo, Señor, luego te explico, luego te matriculo en mi instituto para que aprendas un poco de sana teología. Me dice, bueno, imagínese un combate de boxeo donde se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados y donde está en juego un cheque de 500 millones de dólares. Comienza el primer asalto de los pesos pesados, los tipos, dos murallas inmensos, y empiezan a darse de bofetadas. Las fuerzas están muy igualadas, no hay un claro vencedor. En el penúltimo asalto, los dos tienen el labio abultado, la nariz rota, la ceja abierta. Y en el último asalto, uno de ellos, en un golpe de gracia, ¡pum!, derriba al contrario. Y entonces el árbitro le levanta la mano, el pobre casi no puede, y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados. Y mire, le da un cheque de 500 millones de dólares. El tipo llega a su casa, toca a la puerta. Cuando su mujer le abre, esta dice, Dios mío, ¿pero qué te han hecho? Pues el pobre. Y él, que casi no puede hablar, solo acierta a entregarle el cheque de 500 millones de dólares. Cuando ella toma el cheque, ¿usted sabe quién fue el vencedor? El vencedor fue él. ¿Sabe usted quién fue? Más que vencedor, ella, que sin recibir ni un solo golpe fue beneficiaria de un cheque de 500 millones de dólares. ¿Se da cuenta? Si usted traspasa eso a la obra de Cristo, y si vio la película de Mel Gibson, La Pasión, es muy gráfica en cuanto al sufrimiento de nuestro Señor. Él recibió los golpes, amados. Él fue el que fue torturado, escupido, escarnecido, crucificado. Él fue el vencedor. Y cuando por la fe y la historia personal de amor que Él tiene o que Él tuvo con cada uno de nosotros como vencedor, Él le extendió a usted un cheque que no tiene precio, porque es un pasaporte a la salvación y a la vida eterna. Cuando usted toma el cheque, Él fue el vencedor. Y usted, sin recibir ni un solo golpe, fue declarado y hecho más que vencedor. Más que vencedor. Somos más que vencedores. Voy a pedirle que esté en una actitud ahí de
de oración. Llegamos al momento más importante de la palabra, cuando uno tiene que interiorizar, cuando uno tiene que aplicar todo lo escuchado. Mire, yo no sé, y le pido que esté ahí en actitud de oración, con los ojos cerrados. Yo no sé si aquí todos los presentes tienen la seguridad de tener ese cheque, ese pasaporte a la vida eterna. Si usted hoy no tiene la seguridad de ser un hijo de Dios, no tiene la seguridad de ser más que vencedor, no tiene la seguridad de haber recibido el pasaporte de la salvación que le lleva a la vida eterna, en esta noche Dios le da una oportunidad. Yo voy a pedirle que ahí en la privacidad de su asiento, entre usted y Dios, para sus adentros, usted repita la siguiente oración conmigo. Repítala ahí, si usted no tiene esa seguridad, para usted, en la privacidad de su asiento. Señor, en esta noche confieso mi necesidad de ti. Te necesito como Señor, como Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi independencia. Y te pido que entres en mi corazón. Quiero ser tu hijo. Quiero que seas mi Padre. Te recibo por la fe. En el nombre precioso de Jesús. Mire, si usted en esta noche tomó la decisión importante y valiente de aceptar a Cristo en su corazón, ahí donde está, simplemente le pido que levante la mano. Levante la mano. Yo veo su mano, Dios ve su corazón. Que Él le bendiga. Pero le voy a pedir algo más. Las cosas buenas, amados, se hacen públicas. Venga aquí. Aquellos que hoy han recibido el cheque de la salvación y la vida eterna, acudan al altar. Yo quiero orar por ustedes. Hoy es un día de gozo. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día donde usted recibe el cheque y el pasaporte de la vida eterna. Acudan aquí. Vengan. Bueno, amados, yo dudo que todos ustedes no tuvieran el cheque de la salvación, pero vamos a orar por todos ustedes porque la decisión de venir adelante